Capítulo 83. La lanza inmortal, Sima Con. Tras la partida del hombre de mediana edad hacia las profundidades de la división de matanza de demonios, Yin Feng percibió cómo la opresión que atenazaba su cuerpo se disipaba súbitamente. Exhaló con alivio y consultó en voz baja: «Señor Si, ese individuo que acabamos de cruzar, ¿podría tratarse de...?» Si Senga sintió con un suspiro de admiración. Es uno de los 12 generales divinos encargados de custodiar la región meridional, conocido como la lanza inmortal, Sima Con. Es mi primera vez contemplándolo en persona. Apenas supera los 34 años y ya ha escalado hasta el tercer rango de las artes marciales divinas. Además, ha alcanzado la quinta etapa de la intención de lanza, el legendario reino de la miríada de dioses. Se cuenta que hace años, en un lago glacial de la región sur, un dragón de hielo de nivel calamidad de 7 ciclos desató un caos absoluto. Sima Con intervino personalmente, transmutó la totalidad del lago congelado en una lanza colosal y atravesó a la bestia, clavándola en el lecho acuático. Aquella maravilla visual todavía persiste hoy. Desde aquel evento, el prestigio de la lanza inmortal se propagó por todo el imperio de Dakian. Yin Feng quedó maravillado ante el relato, imaginando la escena con una mezcla de asombro y entusiasmo. Llegar a esa cima antes de cumplir los 35 augura un futuro inconmensurable, ¿no es así? Por cierto, señor Si, ¿cuántos años tiene usted en este momento?, preguntó Yin Feng con curiosidad maliciosa. Si Zeng optó por ignorar la pregunta y dirigió su atención hacia la estructura elevada. ¿Acaso Yang no ha concluido su reporte? Se está demorando en exceso. De la nada, Cam Feilan, quien solía mantenerse en un segundo plano silencioso, intervino: «Bueno, él ya ha pasado la barrera de los 35. El rostro de Si Zeng se endureció y Yin Feng guardó un silencio incómodo. La atmósfera se tornó tensa durante un breve lapso. En ese instante, un temblor sacudió los cimientos de Yiyuan y un rugido draconiano estremeció la bóveda celeste. Yin Feng buscó el origen del sonido y divisó, dentro del recinto de la división, una edificación de 9 niveles envuelta en un fulgor áureo. Una silueta espectral con forma de dragón orbitaba la estructura, bramando con soberbia. ¿Qué fenómeno es ese?, quiso saber Yin Feng. Si Zeng arqueó las cejas. Ese es el monumento más emblemático de la división en la ciudad celestial, la Torre de Protección del Dragón. Es el santuario donde se custodia el monumento homónimo. La lanza inmortal seguramente estaba reintegrando el artefacto a su pedestal sagrado. ¿Tanta conmoción solo por devolver una reliquia?, preguntó Yin Feng, planteando la duda que le carcomía. Señor Si, ¿realmente el monumento a la protección del dragón es solo una herramienta para estabilizar la fortuna de una provincia? Si Zeng meditó su respuesta antes de hablar con parsimonia. Ya que insistes en conocer la verdad, te la diré. Lo de estabilizar la fortuna no es un simple mito, esa fortuna es, en realidad, la vena del dragón. Los puntos donde nace la vena del dragón están bendecidos por la naturaleza, permitiendo que tanto humanos como demonios aceleren su progreso en el cultivo de forma exponencial. El monumento es el tesoro diseñado para someter y canalizar el espíritu de dicha vena. Existen 32 ciudades celestiales. ¿Significa eso que todas están situadas sobre una vena del dragón?, consultó Yin Feng. Efectivamente. Y se dice que la ciudad imperial es el punto de convergencia más masivo de todas ellas, aunque nadie conoce con exactitud cuántas fluyen bajo sus pies. Yin Feng se disponía a profundizar en el tema cuando Yang reapareció en lo alto de la plataforma, bajando las escaleras con premura. Siento la demora. Hubo demasiados detalles que precisar. Por favor, acompáñenme. Los tres siguieron a Yang al interior del edificio. La ornamentación interna superaba con creces la magnificencia del exterior. Yin Feng estuvo a punto de comentar algo, pero una mirada de advertencia de Si Zeng lo silenció. No obstante, notó un destello de envidia en los ojos de su superior. La sede de una ciudad celestial dejaba en ridículo a cualquier oficina de provincia como la de Jinyan. Al entrar en un salón espacioso, divisaron a un anciano de cabellos níveos, ataviado con una túnica carmesí con motivos de leopardo, concentrado en la lectura de expedientes oficiales.
Era el director de la división de Yiyuan, una de las 36 estrellas y oficial de tercer grado, llamado Zhou Kai. Al notar la presencia del grupo, Zhou Kai apartó la vista de la montaña de documentos que casi lo ocultaba. Zheng sintió un escalofrío al ver tal cantidad de burocracia. Cielos, la división se supone que caza demonios, ¿por qué tanto papeleo? Qué alivio no estar destinado en una ciudad celestial, pensó Zheng, y de repente, Jinyan le pareció un lugar mucho más agradable para vivir. Zheng saludó con respeto. Zheng, encargado de la división en Jinyan, presenta sus respetos al señor Zhou. Prescindamos de las formalidades, respondió el anciano, dirigiendo su mirada hacia el grupo. Se detuvo un segundo en Cam Feilan con un gesto de sorpresa contenida, pero prosiguió hasta fijar su atención en Infeng. ¿Eres tú el médico de apellido In que Yang mencionó? ¿Aquel capaz de erradicar la plaga del Geu devorador de corazones? Así es, soy yo, confirmó Infeng con deferencia. Los ojos de Zhou Kai brillaron con interés. Posees una esencia espiritual poderosa, pero careces de aura yin. Parece que has abrazado la senda del santo Dao de la literatura, aunque es inusual hallar a alguien que utilice las artes curativas para ese fin. Se equivoca, replicó Infeng. Yan ya le había hablado de esa posibilidad, pero él no tenía intención de dar explicaciones sobre su verdadera situación. Zhou Kai negó con la cabeza, no te equivoques, no te estoy menospreciando. Muchos de los que siguen el camino literario se pierden en la burocracia o la estrategia militar para ascender, despreciando la medicina como una senda menor. Sin embargo, la vida es lo más valioso que existe, salvar una existencia nunca debería considerarse algo inferior. Quizás porque la medicina no basta para salvar a una nación entera, reflexionó Infeng con ironía, recordando a una figura de su vida anterior que compartía un pensamiento similar. Me complace encontrar a un literato que transita el camino de la sanación, prosiguió Zhou Kai antes de ponerse serio. Dada la crisis en Yiyuan, supongo que ya estás al tanto de la situación. Dime con sinceridad, ¿tienes la capacidad para extirpar esos parásitos de la población? Seré honesto, señor Zhou, dada la inmensa cantidad de afectados, no poseo la confianza necesaria para garantizar un éxito total, admitió Infeng. Entiendo que es una carga pesada. Si requieres algo, lo que sea, la división hará lo posible por proporcionártelo, prometió el anciano. Infeng fingió preocupación, me esforzaré al máximo, pero temo que mis fuerzas sean insuficientes. Si logras resolver esta crisis, no solo tendrás el favor de la división, sino también el de la mansión del gobernador. Podrás pedir lo que desees al gobernador y dudo que se niegue si es razonable. ¿El gobernador? ¿La autoridad máxima de la ciudad celestial? Si es así, conseguir licencias para abrir mis tabernas en Yiyuan será coser y cantar, pensó Infeng emocionado. Con nueva energía, declaró, si se convoca a todos los médicos de la ciudad, estoy seguro de que puedo instruirlos en la técnica de extracción. Así erradicaremos la plaga en un tiempo récord. Muchacho, tu arrogancia no tiene límites, susurró Zheng, negando con la cabeza. Cam Feilan lo observó con curiosidad y Zhou Kai esbozó una sonrisa enigmática. Bien, daré la orden de reunir a los médicos. Ahora puedes. Señor Zhou, un momento, interrumpió Infeng. Para proteger el monumento en el camino, tuve que emplear mi única técnica secreta de salvamento. ¿Podría la división compensar esa pérdida? Zhou Kai miró a Yang Ge, quien asintió confirmando la veracidad del hecho. Siendo así, corresponde una compensación. ¿Qué nivel de rareza tenía esa técnica? Infeng sonrió, no sabría decirle el grado exacto, pero estimo que no era inferior a la pluma de fuego del fénix rojo que usó Yang Ge. El silencio se apoderó de la sala. Tras un instante, Zhou Kai volvió a sus papeles con indiferencia, la salud de la ciudad es lo primero. Yang Ge, lleva a estos jóvenes a comenzar las labores de inmediato. ¿Qué? Ah, sí, reaccionó Yang Ge. Vamos, movilícense. Infeng quedó petrificado, señor Zhou, ¿y qué hay de mi pago? Estoy sumamente ocupado con asuntos de Estado. Hablaremos de compensaciones cuando la gente esté curada, sentenció el anciano. Viejo astuto y tacaño.
Pretende quedarse con lo mío aprovechándose de mi juventud, masculló Infeng entre dientes mientras se retiraba. Capítulo 84. La convocatoria de los sanadores. Yang He, escoltado por 3 individuos, abandonó el recinto principal. Durante todo el recorrido, percibió la fijación constante de una mirada sobre él, hasta que no pudo tolerarlo más. Se detuvo bruscamente, se volvió hacia Infeng y le inquirió, ¿cuál es el motivo de que no dejes de observarme? Simplemente tengo curiosidad por descubrir de qué color es el corazón de los integrantes de la división de matanza de demonios en esta ciudad de Yiyuan, replicó Infeng con una calma gélida. Yang He dejó escapar un suspiro cargado de resignación. Debes comprender que la verdadera manifestación de la fuente de la vida no es un recurso que abunde. Incluso en las bóvedas de la división, dejando de lado el ejemplar que yo utilicé, solo existen 2 piezas que se le puedan equiparar. Es natural que el señor Zhou se muestre reacio a desprenderse de tesoros de tal magnitud. Infeng arqueó las cejas al procesar esa información. Jamás sospechó que el presente de la hermana Mo, aquella escama de reptil, poseyera un valor tan astronómico. La hermana Mo ha sido excepcionalmente generosa conmigo. En cuanto resuelva los conflictos en esta metrópoli, regresaré sin falta al bosque de la niebla negra para presentarle mis respetos. Quizás, con suerte, pueda solicitarle otro de esos fragmentos, meditó Infeng con una audacia desmedida. Al notar el silencio de su interlocutor, Yang He supuso que el joven albergaba algún rencor y se apresuró a añadir, pero no te angusties, esta vez. Gracias a que el monumento a la protección del dragón ha sido reintegrado sin contratiempos, tu aporte con la manifestación vital ha sido crucial. Estoy convencido de que, una vez que la plaga sea erradicada, el señor Zhou encontrará la forma de gratificarte adecuadamente con algún otro objeto. Le daré el beneficio de la duda por esta ocasión, concedió Infeng. El grupo descendió de la estructura elevada. Acto seguido, Yang He interceptó a uno de sus subordinados para impartirle instrucciones precisas. Debía localizar y reunir a todos los facultativos de la urbe en las instalaciones de la división. El oficial asintió y partió a toda prisa para cumplir la orden. Yang He prosiguió, señor Si, dado que disponemos de un margen de tiempo, ¿le parecería que fuéramos a inspeccionar las orillas del río Yiyuan? Me parece adecuado, asintió Siseng, antes de consultar, ¿y qué harán ustedes dos? Infeng reflexionó brevemente, permaneceré en este sitio aguardando la llegada de los médicos. Aprovecharé los minutos para realizar un análisis exhaustivo del estado de los ciudadanos poseídos por el parásito. Yo me quedaré con él, añadió Canfeilan de forma escueta. El revuelo provocado por la restitución del monumento a la protección del dragón no pasó desapercibido para las autoridades de la administración civil, quienes captaron la señal de inmediato. Gobernador Li, la reliquia sagrada ha vuelto a su pedestal. Anunció un funcionario con júbilo evidente. El gobernador Li Mingxuan asintió, sintiendo como un peso se le quitaba de encima. Ahora, el único escollo crítico era la salud de los habitantes infectados por el Geu. ¿Cómo se encuentra el ánimo de los parientes de los afectados?, inquirió. Según los últimos reportes, gobernador, esas personas persisten en sus lamentos. A pesar de nuestros esfuerzos por disuadirlos, se mantienen firmes y se niegan a retirarse, informó un oficial con gesto preocupado. Incluso hay quienes lanzan improperios contra nosotros y la división de matanza de demonios, acusándonos de negligencia, agregó otro. ¿Considera necesario emplear la fuerza para despejar el área? Li Mingxuan rechazó la idea con un gesto de cabeza. No es conveniente. La infiltración del Geu devorador de corazones en Yiyuan es, en parte, responsabilidad nuestra. Que uno de ustedes parta de inmediato y congregue a todos los sanadores de la ciudad. Quizás, uniendo sus conocimientos, logremos hallar un remedio definitivo contra esta enfermedad. Me ocuparé de ello personalmente, sentenció un hombre, quien tras un saludo formal, se retiró con premura. Los presentes intercambiaron miradas, aunque la esperanza era escasa. Es probable que esos médicos ya hayan agotado sus teorías en privado. Si existiera una cura, no estaríamos enfrentando este escenario tan desolador, comentó un funcionario con pesimismo. Li Mingxuan frunció el ceño,
compartiendo en silencio ese razonamiento, aunque sabía que cualquier acción era preferible a la inactividad. Tras el lapso que tarda en consumirse una varilla de incienso, el oficial regresó con noticias inesperadas. Gobernador Lee, los médicos no se encuentran en sus consultas. Todos han sido citados de urgencia en la división de matanza de demonios. ¿En la división? La curiosidad se despertó en el salón. ¿A qué se debe tal reunión? ¿Acaso han descubierto el antídoto? El mensajero negó. Al llegar, me crucé con un médico que se retiraba. Me confió que la división ha dado con un experto de habilidades asombrosas que posee la técnica para extraer el geu. Lo más increíble es que este individuo está dispuesto a instruir a todos los médicos en dicho procedimiento. ¿Es eso factible?, preguntaron los oficiales, alternando el entusiasmo con la sospecha. ¿Un médico compartiendo sus secretos más helados? ¿No se tratará de algún embaucador del bajo mundo? Era de conocimiento general que las técnicas médicas de élite no se difunden con ligereza. Muchos guardan su saber bajo 7 llaves, negándose a enseñarlo incluso por oro, limitándolo estrictamente al ámbito familiar. Sea una farsa o una realidad, solo lo sabremos si lo comprobamos, decidió Li Mingxuan. Se puso en pie y abandonó el salón, seguido de cerca por sus subordinados, quienes no se atrevieron a quedarse atrás. Yin Feng abandonó las dependencias de la división y regresó junto a Cam Feilan por el sendero previamente transitado. Tras activar su visión espiritual y examinar minuciosamente la esencia de los cautivos, soltó un suspiro de alivio. Es una fortuna que el señor Zhou haya inmovilizado sus almas a tiempo. De no haber sido así, el parásito ya habría devorado sus órganos vitales, y cualquier intento de extracción sería equivalente a una sentencia de muerte para ellos. Observando la magnitud de la multitud, Yin Feng no pudo evitar una exclamación de asombro. No imaginaba que el sendero de los 100 fantasmas permitiera un control tan masivo y preciso. Es una técnica de restricción abrumadora. Por cierto, señorita Khan, usted ha permanecido en el 7º peldaño de este camino durante un largo periodo. ¿Ha logrado vislumbrar el umbral del 6º rango? La observó con atención. El aura sombría que la caracterizaba seguía allí, pero no percibía un incremento notable en su potencia desde su primer encuentro. ¿Se habría estancado su progreso? Cam Feilan replicó con frialdad. Para que un practicante de los 100 fantasmas ascienda al confinamiento del alma de 6º grado, se requieren 2 condiciones. Primero, la asimilación de energía yin para beneficio propio, y segundo, el hallazgo de una coyuntura específica. Lamentablemente, esa oportunidad me ha sido esquiva. ¿Y en qué consiste exactamente esa oportunidad?, insistió Yin Feng, ignorante de tales detalles. Aunque sus lecturas mencionaban los nombres de los rangos, omitían los requisitos de ascenso. Preguntó con una curiosidad académica genuina. Inesperadamente, el silencio cayó sobre Cam Feilan. ¿He tocado algún tema privado?, inquirió él con extrañeza. Una oportunidad es simplemente eso, una oportunidad. ¿Por qué insistes tanto con tus interrogatorios? Cam Feilan frunció levemente el ceño y aceleró el paso, dejándolo atrás. Yin Feng se rascó la nuca, desconcertado. ¿Habré dicho algo fuera de lugar? ¿A qué se debe su irritación? Comprender la psicología femenina le resultaba una tarea titánica. Ambos continuaron caminando hasta alcanzar nuevamente el cordón de seguridad donde los agentes de la división contenían a los familiares. Sin embargo, el ambiente había cambiado drásticamente. Los parientes ya no intentaban forzar el paso, ahora volcaban su furia contra algo que ocurría a sus espaldas, lanzando gritos y maldiciones. Incluso algunos habían conseguido proyectiles improvisados como restos vegetales y huevos para arrojarlos con saña. Yin Feng se aproximó a uno de los guardias. «Compañero, ¿podrías decirme qué está ocurriendo aquí?» El oficial de la división suspiró. «Se nos ordenó escoltar a los médicos de la urbe hasta aquí. Los sanadores han llegado, pero al verlos, la gente ha estallado en indignación y se niega a permitirles el acceso». Capítulo 85. El clamor de la muchedumbre. ¿Es eso cierto? La expresión de Yin Feng denotaba extrañeza. Esos facultativos fueron convocados expresamente para socorrer a sus parientes.
¿Cuál es el motivo de que reciban tal maltrato? Compañero, tal vez ignores los antecedentes, explicó el guardia. En cuanto el señor Zhou tomó bajo su control a los ciudadanos poseídos por el parásito, la mansión del gobernador llamó de inmediato a los expertos médicos. En aquel entonces, un oficial de las 36 estrellas, que ya se había topado con este GU, advirtió que el insecto se anclaba directamente al músculo cardíaco. Al saberlo, los doctores aplicaron sedantes e intentaron una extracción quirúrgica. No obstante, cada vez que las pinzas de plata rozaban al parásito, este se sumía en un frenesí, devorando el corazón del paciente y provocando un deceso inmediato. El hombre hizo una breve pausa antes de proseguir. Tengo entendido que se intentó salvar a más de una decena de personas, pero apenas 3 lograron sobrevivir. Por esa razón, al ver de nuevo a los médicos, la muchedumbre se siente indignada y se niega a permitirles el acceso. Infeng hizo una mueca de comprensión. Aquello se asemejaba a una versión arcaica de las negligencias médicas. Sin embargo, tras analizar el procedimiento descrito, detectó al instante los errores de los sanadores. Primero, omitieron el uso de frío intenso para aletargar al insecto. Segundo, emplearon herramientas metálicas que irritaron al organismo extraño, provocando su furia. Aún así, me asombra que estos médicos, sabiendo el recibimiento que les esperaba, hayan acudido por su propia voluntad. Parece que su compromiso con la vida es genuino, comentó Infeng con un deje de admiración. El guardia soltó una carcajada burlona. No seas ingenuo, muchacho. Simplemente temen las represalias y desobedecen las directrices de la división. Nuestro señor Zhou es un hombre de temperamento difícil y sumamente rencoroso. En Yiyuan, pocos se atreven a desafiar su autoridad. Silencio. ¿Cómo te atreves a pronunciar tales palabras? Le amonestó un compañero desde un costado. Cielos. El hombre abrió los ojos de par en par y se cubrió la boca con las manos. Dirigió una mirada inquieta hacia la estructura elevada del cuartel, temblando visiblemente. Los demás efectivos de la división se distanciaron de él de inmediato, como si temieran que su mala fortuna fuera contagiosa. Infeng se quedó perplejo. El tal Zhou, aunque algo mezquino, le había parecido a alguien razonable. ¿Por qué le profesaban un pavor tan extremo que ni siquiera se atrevían a murmurar a sus espaldas? Si hubiera sido en su existencia anterior, Infeng no habría dudado en criticar a su superior en privado. Mientras reflexionaba sobre esto, divisó a un individuo con vestiduras oficiales que se dirigía con paso firme hacia ellos. Era el mismo funcionario que había visto anteriormente saliendo de la oficina con documentos en mano. Al ver al recién llegado, el guardia que había hablado parecía a punto de desvanecerse. Señor Wen, es un honor verlo. El señor Wen no se molestó en devolver el saludo, simplemente examinó al hombre con frialdad. Como integrante de esta división, muestras un aspecto descuidado y tienes una mancha de licor en tu indumentaria. Por orden directa del señor Zhou, se te impone una multa de 3 mensualidades y se te asigna el turno de vigilancia nocturna durante todo un mes. ¿Alguna objeción? Ninguna, señor, respondió el guardia con la cabeza baja, aceptando su castigo. El señor Wen asintió con parsimonia y se retiró. Al ver esto, el resto de los presentes se apresuró a ajustar sus uniformes. Infeng contempló la escena con absoluta incredulidad. El método de confinamiento de almas dependía de la energía espiritual del hechicero. Era evidente que la conciencia de Zhou, a pesar de estar en su despacho, había captado las palabras del guardia y enviado a Wen para ejecutar la represalia. Esto va más allá del rencor, es pura demencia. Qué suerte que no le mostré mi descontento directamente, pensó Infeng. Al ver al guardia tan abatido, trató de consolarlo. Ánimo, amigo, lo siento mucho. Mientras tanto, entre la multitud, las injurias ganaban volumen. Matasanos incompetentes. ¿Aún tienen el descaro de venir a arrebatarnos más vidas? Fuera de aquí. No cruzarán este bloqueo bajo ninguna circunstancia. El hijo de la tía Liu era un joven lleno de vida y ustedes lo enviaron a la tumba. ¿Cómo se atreven a mostrar sus rostros aquí? Los médicos, ante tales ataques, mudaban de color entre el rojo de la vergüenza y el blanco del miedo.
mientras sus ropas se manchaban con restos de vegetales y cáscaras de huevo. El líder de los cazadores de demonios intentaba imponer orden a gritos, pero sus palabras se perdían en el tumulto. Infeng frunció el entrecejo. Había demasiados ciudadanos afectados y, aunque el maestro Zhou mantenía el control por ahora, cualquier alteración espiritual podría desencadenar una tragedia. Era imperativo instruir a los médicos en la técnica correcta lo antes posible. No obstante, calmar a la muchedumbre parecía una misión imposible. ¿No podría el maestro Zhou aplicar también un confinamiento sobre estos familiares para calmarlos? Consultó Infeng. El hombre a su lado negó con la cabeza. No se deje engañar por la apariencia de normalidad del maestro Zhou. Está forzando sus límites al máximo. Mantener sujetas tantas almas consume la energía divina de forma constante. Cualquier otro ya habría colapsado. Infeng comprendió que debía actuar por cuenta propia. Tras unos instantes, una estrategia audaz tomó forma en su mente. Se acercó a un grupo de guardias y les susurró su plan. Los oficiales lo miraron con escepticismo. ¿Estás plenamente convencido de esto? Sin ninguna duda, aseguró Infeng. Muy bien, daremos la señal cuando lo indiques. Pero ten presente que si te llueven proyectiles, no podremos protegerte del todo. Infeng sintió un ligero tic en el rostro. No te angusties, yo me encargaré de su seguridad. Actúa según lo planeado, intervino Can Feilan con su habitual serenidad. Sus palabras le infundieron a Infeng una confianza absoluta. Quizás esto sea lo que llaman amor, pensó. Cuento con usted, señorita Can. Infeng se aproximó al enfermo más cercano, un joven con el rostro manchado de hollín. Tras un suspiro profundo, lo acomodó con delicadeza en el suelo y extrajo fragmentos de hielo de su anillo espacial, rodeando el cuerpo del paciente. Ya pueden proceder con el clamor, instruyó Infeng con tranquilidad. Los guardias mostraron asombro. Los otros médicos solían requerir horas de rituales y preparativos antes de siquiera empuñar un bisturí. ¿Acaso este joven estaba listo para intervenir de inmediato? Muchacho, ¿no prefieres tomarte un momento más? Si fallas en la precisión, las consecuencias serán fatales, le advirtieron. Es innecesario. Procedan, respondió él con una seguridad inamovible. Varios cazadores de demonios intercambiaron miradas, inhalaron aire y, con todas sus fuerzas, comenzaron a gritar, tú. Detente. No puedes ser tan imprudente con la vida de este hombre. Aunque el ruido de la masa era ensordecedor, los parientes cercanos captaron la alerta. Se volvieron y, para su horror, divisaron a un joven apuesto que parecía estar a punto de clavar una daga en el pecho de un paciente. Detente. ¿Qué locura pretendes cometer? Exclamó la multitud con pavor. Capítulo 86. La excelencia del arte de sanación. Infeng se mantuvo imperturbable ante la atención que recibía, focalizando toda su energía en su destreza técnica. La delgada hoja, transmutada por la técnica de la pulgada blanca, penetró con precisión quirúrgica en el pecho del muchacho. Los testigos del acto soltaron alaridos de horror. ¿Acaso pretendes asesinarlo a plena luz del día? Háganse a un lado, debemos detener esta locura. Rápido, aprésenlo antes de que sea tarde. La masa humana situada en las primeras hileras entró en un estado de histeria colectiva, empujando con violencia a los efectivos de la división de matanza de demonios en un intento desesperado por alcanzar a Infeng. Sin embargo, no eran más que ciudadanos de a pie. ¿Cómo podrían doblegar la resistencia de guerreros forjados en las artes marciales divinas? Ante la imposibilidad de avanzar, optaron por su segunda táctica, proyectar hojas de hortalizas y huevos contra el joven médico como si hubieran perdido el juicio. Los guardias que escoltaban a Infeng se mantuvieron en posición defensiva, creando un escudo humano a su alrededor. No obstante, algunos proyectiles lograron sortear la barrera. Por fortuna, Can Feilan, quien no se había apartado de su lado, ejecutó movimientos veloces con su daga, interceptando cada objeto que amenazaba con impactar al cirujano. El alboroto se propagó hacia la retaguardia de la multitud. Las preguntas sobre lo que ocurría se multiplicaron y, en cuestión de segundos, una versión distorsionada de los hechos corrió como la pólvora. Alguien, aprovechando la confusión,
está atentando contra la vida de los enfermos. Dice que los cura, pero los está degollando. La indignación era total. La gente ya no prestaba atención a los mediocres sanadores que aguardaban en las afueras. Se volvieron al unísono, alzando un coro de maldiciones y condenas que resonaba con fuerza. Especialmente la madre del joven, al ver la incisión en el tórax de su hijo, profirió un grito de agonía absoluta. Se desplomó de rodillas, implorando a Infeng que detuviera la carnicería. Aquel gesto de dolor avivó la furia de los presentes. Algunos, llevados por el odio, comenzaron a arrojar piedras con saña. Cam Phelan frunció sus elegantes cejas y un destello de irritación cruzó sus pupilas azuladas. Sin detener su guardia, realizó una danza defensiva que desvió cada roca lanzada. Infeng, transformando sus agujas blancas con destreza, instruyó: «Señorita Khan, prepárese para cuando extraiga el parásito. No permita que caiga entre la muchedumbre». «Entendido», respondió ella brevemente. Infeng inhaló profundamente. La aguja de luz penetró el pecho del muchacho y, con un movimiento magistral, extrajo el GU devorador de corazones del órgano vital. Ejecutaba cada maniobra con la fluidez de quien domina una disciplina milenaria. Al ver el éxito del procedimiento, Cam Phelan materializó un frasco de jade y capturó al insecto expulsado en pleno vuelo. Las manos del médico no descansaron. De su anillo de almacenamiento extrajo un ungüento especial y un recipiente con una infusión gélida. Aplicó la pomada para sellar la herida y administró la sopa fría para neutralizar cualquier residuo tóxico en el sistema del joven. Estos eran recursos que había preparado con previsión en Jinyan y que ahora demostraban su valor incalculable. Aunque la intervención había sido exitosa, el paciente seguía inerte. No se debía a un fallo médico, sino a que el confinamiento del alma impuesto por el señor Zhou aún no había sido retirado. Sin embargo, la conciencia espiritual de Zhou, que vigilaba cada movimiento, liberó la restricción casi de inmediato. El muchacho abrió los párpados con lentitud y articuló una sola palabra: «madre». Aquel susurro, aunque débil, provocó una conmoción sísmica entre los espectadores cercanos. La mujer, que seguía de rodillas, alzó la vista con una expresión de total incredulidad. «Tiegua, ¿de verdad eres tú? ¿Puedes hablar?» «Madre, siento una debilidad inmensa, tengo hambre», murmuró el joven. «Aquí estoy, hijo mío. Te llevaré a que te alimentes de inmediato». La madre intentó abalanzarse hacia él, pero los guardias la contuvieron momentáneamente. «Déjenme pasar, es mi pequeño». Los oficiales vacilaron hasta que Infeng les hizo una señal de aprobación. En cuanto soltaron a la mujer, ella y su hijo se fundieron en un abrazo bañado en lágrimas de felicidad pura. La multitud de la vanguardia quedó petrificada. Los gritos de odio se transformaron en murmullos de asombro y admiración. «No puede ser. Tiegua ha regresado a la vida. No solo vive, ha recuperado la razón por completo. ¿Acaso este joven caballero ha logrado lo que parecía imposible? ¿Ha vencido a la plaga? Increíble. Los mejores médicos de la ciudad estaban perdidos. ¿Cómo es que este forastero posee tal maestría?» La noticia del milagro de Tiegua se difundió velozmente entre los miles de asistentes. Los doctores que estaban bloqueados al final del gentío, al enterarse, abrieron los ojos desorbitados y comenzaron a abrirse paso con desesperación hacia el frente. Infeng se acuclilló junto a la madre y el hijo, susurrándoles: «Su salud está restaurada, pero su cuerpo está exhausto tras tanto tiempo de padecimiento. Llévelo a descansar y comience alimentándolo con caldos ligeros. Verá cómo se recupera plenamente en pocos días». La mujer volvió el rostro hacia Infeng y, soltando a su hijo, se postró en el suelo golpeando su frente contra la tierra repetidamente. «Si mi Tiegua hubiera muerto, mi vida no tendría sentido. Gracias, caballero, mil gracias por devolverle la vida a mi pequeño». Para aquella madre, su hijo representaba su mundo entero. Infeng la ayudó a incorporarse con presteza y ordenó a los guerreros de la división que los escoltaran fuera del tumulto. Posteriormente, se dirigió a la masa humana alzando su diestra: «Escuchen todos con atención. Si hubiera intentado hablar antes, sus palabras habrían sido ignoradas.
pero tras presenciar la sanación de Tiegua, la muchedumbre guardó un silencio respetuoso. Mi nombre es Infeng y he sido enviado para erradicar esta plaga de parásitos. Sin embargo, la magnitud de la infección supera lo que un solo hombre puede manejar. Necesito que los médicos que aguardan tras ustedes se unan a la labor. Una vez que les instruya en la técnica correcta, la velocidad de curación se multiplicará. Mientras hablaba, los médicos de la retaguardia se amontonaron en la primera línea. Los guardias les permitieron el paso, pero la desconfianza de la gente seguía latente. Alguien gritó desde el público: Dr. In, confiamos en usted, pero no en ellos. Si cometen un error y matan a nuestros seres queridos, ¿quién responderá por ello? Los médicos se agitaron con inquietud y todas las miradas convergieron en Infeng. Si tal desgracia ocurre, se pagará con la misma moneda, una vida por otra. Exclamó Infeng con una determinación que helaba la sangre, golpeándose el pecho. Aquella declaración apaciguó el descontento al instante. Incluso los sanadores observaron a Infeng con estupefacción. Y semejante nivel de responsabilidad era inaudito. Al recordar sus fallos previos y su tendencia a evadir culpas, muchos bajaron la mirada avergonzados. No obstante, Infeng añadió: una vez que les haya transmitido el conocimiento, si algún médico provoca la muerte de un paciente por negligencia, deberá pagar con su propia existencia. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué? ¿Nuestras vidas? Los médicos quedaron lívidos. ¿Les parece una broma? Si arrebatan una vida en el proceso, es justo que entreguen la suya, sentenció Infeng frunciendo el ceño. Los facultativos dudaron, ninguno deseaba perecer en aquel lugar. Pero antes de que alguien pudiera protestar o intentar huir, el clamor de la multitud los envolvió como un tsunami, aceptando unánimemente la propuesta de Infeng. Sea como dice el Dr. In. Tengo mi cuchillo listo por si alguno falla. Cualquier intento de retirada ahora sería suicida frente a la masa enfurecida. Los médicos tragaron saliva y aceptaron su destino. ¿Están preparados?, inquirió Infeng de soslayo. Estamos a su disposición, Dr. In. Por favor, instrúyanos, respondieron con semblantes amargos pero sumisos. Bien, presten suma atención a cada movimiento. No pierdan detalle de los puntos críticos. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.